Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo cuando veas el video. Estamos en un tema que vamos a intentar desarrollar durante todo este tiempo y se trata de un tema que aunque le han puesto autotrónica, ¿no? Realmente viene siendo reparación y mantenimiento de autos, ¿no? Para estas presentaciones que vamos a estar viendo, nuestro libro principal de apoyo va a ser el de Automotive Technology de la cuarta edición, ¿no? Mantenimiento de vehículos y reparación. Y también nos vamos a apoyar en un libro por ahí que se llama El proceso del diagnóstico de la editorial Pearson. Pues esperemos que te guste todo este proceso de reparación y mantenimiento de autos y vamos a iniciar. Bueno, lo primero que vamos a estar viendo son técnicas de diagnóstico. En algún momento es importante que cuando te llegue el automóvil sepas diagnosticar el problema que trae el automóvil, ¿no? Sepas diagnosticar el sistema que tienes enfrente. Antes era mucho más sencillo, pues los autos eran mucho más simples, ¿no? Los sistemas eran más simples, un carro traía pocos sistemas. Ahora los carros van cambiando, van evolucionando y traen nuevos sistemas. Entonces nuevos sistemas, pero también traen nuevas herramientas que te permiten reconocer, ¿no? Reconocer y diagnosticar. Entonces lo importante en esta presentación es el diagnóstico. Como punto inicial vas a utilizar la lógica. La lógica que te va a decir dónde es el problema. Esa es la parte más importante que debes manejar como la persona responsable de encontrar la falla y repararla en un automóvil. Entonces, realmente con la lógica tú vas a saber si el proceso lo está realizando correctamente o el sistema en algún momento está detenido o surge algún problema, ¿no? Debes tratarlo al vehículo como un sistema, una multitud de sistemas que finalmente vas a investigar. Entonces, para aplicar la lógica tienes que tener mucha información. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la información? Pues la puedes sacar del internet, la puedes sacar del DVD, del manual de usuario. Realmente la fuente de información es muy amplia en estos días, ¿no? Primero debes informarte acerca de todo el auto, ¿no? Su manual, sus diagramas, los boletines de mantenimiento, todo, porque esa es la parte importante del diagnóstico. Entonces es importante que sepas recabar la información, leerla, sintetizarla, porque esta es la parte más importante de establecer un diagnóstico. De ahí tú te debes enfocar en una información que tenga que ver con las averías, ¿no? Que la información tiene que venir, qué pasa con el motor, qué pasa cuando hay pruebas, qué pasa con los servicios, mantenimiento, llamados a cambios, datos, todo eso tienes que jalarlo, tienes que analizarlo, ¿no? Los datos que te esté dando la agencia, que te esté dando el cliente o que te esté dando pues el mismo mercado, ¿no? Porque muchas veces en los foros ponen muchas fallas comunes en los carros, ¿no? Hay muchas páginas donde tú pones la marca de tu carro y el modelo y te dice cuáles son las principales fallas, y en esos foros también te están diciendo cuáles fueron las reparaciones, ¿no? Muchas veces se quejan de que no encuentran con los servicios especializados el problema y alguien le encontró y dicen, bueno, era tan fácil, ¿no? Entonces ahí vienen esa información que a ti te va a servir. Algo muy importante y que lo menciona mucho este autor es que debes tener la gran habilidad de aprender a decir qué cosas no vas a reparar o qué cosas están fuera de tus límites. No puede ser, aquí lo dice, no puede ser bueno en todo. Entonces tienes que decir hasta dónde vas a llegar, hasta dónde es tu área de trabajo, hasta dónde es tu área de diagnóstico.
Importante, si no conoces, no lo toques. Y en especial algunos sistemas, sobre todo los sistemas de seguridad. Los sistemas de seguridad, por ejemplo, bolsas de aire, sistemas antibloqueo, estabilidad del carro, conducción autónoma. Si no los conoces, no los toques porque puedes causar más daño. Entonces, esa es la parte más importante que debemos hacer, ¿no? Aquí Akio Morita dice, saber detenerse o continuar es la clave del éxito. Claro. O sea, si tú no eres especialista en eso, te debes detener. Y sobre todo, otra vez repitiendo, no toques los sistemas de apoyo críticos, porque pues su palabra es esa, ¿no? Puedes causar más daño. Ok, con esto nosotros iniciamos, ¿no? Las técnicas de diagnóstico. Entramos a otro que se llama proceso del diagnóstico. Aquí nos dicen que son 6 pasos que nos dicen: tienes que verificar, tienes que recolectar, tienes que evaluar, tienes que probar, pruebas, evalúas, y si pasa la prueba, entonces rectificas y checas, ¿no? Lo que trata de decir es verifica, ¿no? Jala información, observa información, qué pasa, describe, después evalúa toda la información que tienes, detente un poquito, piensa lógicamente. Ya se fijaron cómo la lógica ya entra aquí. Después, mide y compara. Esto es bien importante. O sea, primero vas a jalar información, vas a establecer una lógica como segundo o tercer paso, en donde donde llegue ya a ese punto de la lógica, vas a decir, ahora tengo que medir. Y en eso ahí vamos a tener el apoyo de todos nuestros aparatos que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a estar utilizando multímetros, vamos a estar utilizando escáner, vamos a estar utilizando osciloscopios, vamos a estar utilizando cámaras térmicas, vamos a estar utilizando algunos otros aparatos de apoyo, por ejemplo, el medidor de nivel de líquido de las baterías, y algunos otros más, ¿no? Entonces, test es la parte más importante cuando tú vas cuando tú ya tienes la lógica de lo que piensas que está sucediendo. Después mides y entonces rectificas, cambias la parte y checas si ya está funcionando, ¿no? Entonces te fijas que otros sistemas estén funcionando bien y entonces está resuelto. Este paso se le llama el proceso de diagnóstico de 6 pasos. Vamos a ver que existen uno más. Vamos a verlo un poquito más explicado. Entonces, los 6 pasos. Pregunta, ¿no? Le preguntas al cliente, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Después te tienes que ir a ver el vehículo. Examina el vehículo, verifica si tiene fugas, si está rodando bien, si existen ruidos, si existen olores. Tienes que tratar al carro como un gran sistema que tienes que ir reconociendo, y que ese reconocimiento se basa en la observación y en el cuestionamiento hacia el cliente. Puedes realizar una prueba ahí para ver cómo funciona, ¿no? Entonces haces la medición, haces el cambio y vuelves a verificar que el sistema está resuelto, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que hacer. Diagnosticar es un arte. Diagnosticar no es todo ciencia, no todo es empírico, es arte. Como arte hay que saberlo dominar y sobre todo practicar. Entonces, para que puedas hacer diagnósticos precisos, lo primero que tienes que hacer es comprender lo que tienes enfrente. En este caso es el sistema en el automóvil. Y después, fíjense qué interesante, o sea, lo primero es que comprendas qué es lo que tienes enfrente. Lo segundo es que sepas realizar un diagnóstico a través de la lógica, derivado de una rutina, un proceso.
O sea, tienes que ser rutinario y tienes que seguir un proceso para que pueda tu lógica actuar y tener un diagnóstico preciso. Aquí el libro pone un ejemplo. Cuando tú conectas una manguera y esperas a que salga el agua, te vas hasta el final de la manguera y ves que no sale el agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando no sale agua? De inmediato lo que haces es recolectar información. Te pones a ver la manguera en todo su recorrido, si existe alguna torcedura o está aplastada. Después, ¿qué haces? Verificas que exista agua, verificas que la llave esté abierta, ¿no? Es una especie como de medición, mides visualmente, manualmente. Abres otra llave, ¿no? Para ver. Entonces todo es un proceso y ya finalmente vuelves a conectar tu manguera y dices, me faltó abrir la llave de paso, por ejemplo. Entonces, esta parte, si tú te fijas, la haces de una forma manual, automática. La tienes que hacer así con el automóvil. Entonces, aquí nos dice qué son los pasos. Bueno, confirmar que no sale agua. Después comprobar si el agua sale en otros grifos. Considerar que la información, lo que tenemos, ¿no? Si la manguera está bloqueada o torcida. Tenemos que caminar sobre la manguera para ver si no está la torcida, enderezar la manguera. Y finalmente comprobar que la manguera está funcionando, sale agua. Estas son las 6 etapas, ¿no? Entonces, en forma general, echa un vistazo rápido para verificar si son obvios los problemas. 2. Arranca el vehículo y confirma que existe la falla. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor esta persona dice, bueno, es que yo escucho, ¿no? Y tú entras y dices, bueno, yo no escucho. Etapa 2, entrevista al conductor. Te tiene que dar toda la información posible del conductor, preguntándole si siempre ocurre la falla, ocurre a veces, y pedirle los registros de mantenimiento del auto. Normalmente la gente cuando va a mantenimiento en agencias les dan unos recibos, puedes leerlos. Si no, tiene un librito donde se van sellando, puedes leerlo. O puedes empezar tú a generar un sistema que te permita llevar el diagnóstico y reparaciones de los carros, ¿no? Eso es de gran ayuda. Y la etapa 3 es considera lo que sabes, ¿no? Ya una vez que viste, preguntaste lo que sabes. La 4, pues vas a realizar pruebas adicionales, ¿no? A ver qué pasaría, a lo mejor puede ser esto. Y piensa en lo probable. A ver, dado la información que tengo, la lógica, el sistema, entonces es probable que sea esto. Entonces, puedes intentar resolver el problema a partir de lo probable y entonces te pide que regreses a la etapa 3. Bueno, ya vi que es lo probable. Considero lo que sé de acuerdo a la información que he estado recopilando. Ok, sale pues. Seguimos con la etapa 5. Vamos a asumir que ya sabemos qué pasa y vamos a realizar los cambios. Cambiar una parte del motor, una parte de un fusible, una lamparita, un cable, un sistema de engranes, etcétera, ¿no? Después en la etapa 6 vamos a comprobar que el sistema funciona y verificar que no existan otros problemas ocasionados por el problema anterior, ¿no? Una cosa interesante que sucede a nivel de agencia contra a niveles de talleres un poquito más sin sistemas, o sea, talleres no sistemáticos, es que por ejemplo en las agencias tienden a cambiar todo un sistema, aunque la falla haya sido solamente de un elemento del sistema. ¿Por qué cambian todo el sistema? Se aseguran de que si hubiera algo que hubiese provocado esa falla, se vaya junto con todo el sistema. Y entonces la probabilidad de falla sería muy baja porque eliminaste todo el sistema.
o todo el bloque. Entonces eso lo hacen las agencias, muy pocas veces lo hacen los talleres mecánicos de la colonia, derivado a que, bueno, lo que buscan ellos en algún momento es economizar, ¿no? Pero economizar no funciona tan bien, ¿no? Si compruebas que no hay otros problemas, pues igual y sí, pero normalmente si un elemento del sistema presenta fallas, es muy probable que otro elemento del sistema tenga también fallas. Y tienes que verificar dónde anda y no debes dejar cabo suelto. Otra técnica que puedes utilizar son las 3 Cs. Las 3 Cs pues en inglés, ¿no? Que es Concern, Cause y Correction. Que se podría traducir como preocupación, causa, corrección, ¿no? Es una parte simplificada de los 6 pasos que vimos anteriormente. Entonces, preocupación. ¿Qué le preocupa al cliente? Ahí tenemos una hojita y anotas rápido. ¿Qué le preocupa al cliente? Pues el cliente le preocupa que ya apareció la figurita de la lamparita del check engine y pues está ahí, dice que qué onda con esa lucecita que está amarillita y está en el tablero, ¿no? Le tienes que preguntar, bueno, toda la información que puedas, ¿no? Y después, de ahí, pues tú ya determinas cuál es la causa y cuál es la corrección. Entonces, esa es una forma relativamente simple de resumir los 6 pasos vistos, ¿no? Aquí está la diferencia, la comparación, y dice, bueno, las 3 Cs contra el proceso de los 6 pasos. Entonces, cuando verificas, pues pones la preocupación. Cuando en los 6 pasos recolectas información, evalúas y pruebas, aquí lo que haces es determinar la causa. Y cuando tú rectificas y checas, aquí haces la corrección, ¿no? Es una forma más corta, ¿no? Más resumida. Hay otra técnica muy práctica que se llama análisis de la raíz causa, RCA en inglés. Esta técnica se usa también en muchas otras formas, y lo que te hace es identificar la causa del problema llegando casi a la parte núcleo, ¿no? A la parte exacta. Entonces debes tener una mente muy abierta para utilizar esta herramienta, y tienes que trabajar otra vez de forma lógica y estructurada, ¿no? Aquí se necesita esa parte lógica y estructurada porque estás reconociendo sistemas que trabajan en una forma de lógica y estructurada, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar esta herramienta? Cuando no es tan obvio encontrar el problema. Esta técnica también le llaman el diagrama de pescado, ¿no? Diagrama de espinas a veces le llaman. Y si tú lo ves, tiene las flechas apuntan todo hacia un problema, y en cada una de las espinas o cada una de las ramas tienes que poner en esas rayitas una causa, ¿no? Entonces, ¿cuál es por ejemplo, en costo? No, pues le puso una batería sencilla, batería de 100 pesos. Cultura, bueno, la gente compra baterías de reuso. En el contexto, porque si compras baterías nuevas, les abren el cofre a los carros y se los llevan, ¿no? Las baterías. Personas, pues te la recomendó un chavo, y ese chavo la puso la batería en el carro, ¿no? Proceso, ¿cómo hizo eso? Pues simplemente a bola de golpes y sin herramienta. Ok, y así vas viendo, y entonces te das cuenta que el problema pues viene siendo un posible falso contacto o una avería en batería porque no tiene, ¿no? Entonces es muy eficiente ese diagrama de pescado para poder encontrar los problemas, ¿no? O le llaman las 3 Cs, causa raíz. El proceso, pues ya lo habíamos dicho, es identificar el problema, definir el problema, entender el problema, identificar la causa raíz, tomar la acción correctiva y monitorear el sistema, ¿no?
Y aquí ponemos a este señor, se me va el nombre, de la película Viaje a las Estrellas, Spock, se llama Spock, pues ahí está, se llama Spock, y dice que esta frase también viene en el libro, dice, la lógica es el principio, no es el fin. Es decir, todo tiene que ser analizado con una lógica espectacular para el análisis diagnóstico de los automóviles. Hay muchas técnicas de diagnóstico automotriz y una de tantas están los 8 pasos del diagnóstico. Aquí lo ponen en forma de un conito y dice verifica el problema, paso 1, paso 2, inspecciona visualmente y aplica test simples, revisa los códigos, checa los test bis, checa la herramienta de datos scan, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, al final, lo que vas a obtener es un cliente satisfecho. Entonces, paso 1, hay que verificar el problema. ¿Cuál es la preocupación? Y aquí dicen algo bien interesante. Si el problema no se puede verificar, no puede ser resuelto o probado. Es como un conocido, que se llama el arqueólogo de las palabras, decía, si no puedes medir, no puedes resolver. ¿No? Lo dice en otras palabras, pero en términos prácticos es eso. Si el problema no se puede verificar, no puede ser resuelto. Y por lo tanto no puede ser probado. Entonces, vamos a preguntarle al chofer, al cliente. Hay una luz encendida, ¿cuál es su temperatura? Lo hace con el motor frío, el motor caliente. Fue un problema durante el inicio, la aceleración. ¿Hasta dónde llegó el vehículo con esa falla? ¿Se encienden algunas otras luces? Mucha información necesitamos. Y de ahí todo esto nos va a ayudar. Todos los indicadores nos van a ayudar. Entonces, hay muchísimos, ¿no? Nos podemos quedar aquí a ver tantos símbolos, pero estos son los principales. Eso es lo que nos va a ayudar. Paso 2. Vamos a realizar una inspección visual completa. La inspección visual, dicen, es la parte más importante del diagnóstico. La parte visual es la parte más importante del diagnóstico. Los problemas los podemos encontrar muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar problemas obvios, ¿no? Ok, no arranca. Vamos a ver los cables. Vamos a ver la gasolina. Fugas de combustible. Conectores rotos. Ruidos, ¿no? Ahora verifiquemos que está funcionando lo que lógicamente debería estar funcionando, ¿no? Se gira, ¿no? O sea, quiero saber si enciende el motor, pues tengo que ver que gira. Tengo que buscar evidencias de reparaciones anteriores, ¿no? Entonces, debemos revisar, ¿no? La parte más crítica del carro de forma visual y obtendremos mucha información. Y de ahí nosotros vamos a tener una hojita, nos sugieren una hojita, en donde vayamos llenando, y esto deberíamos hacer una costumbre, carro que nos llega, carro que le generamos su historial, y se lo damos al cliente y nos quedamos con una copia, ¿no? Esto va a ayudar al cliente a que pueda ser reparado su carro, y si es que nos los trae, a nosotros nos ayudaría mucho de qué es lo que está sucediendo. Ayudaríamos a otros más también. Después nos vamos al paso 3. El paso 3 es, vamos a ver, recuperar el problema utilizando diagnóstico. Entonces, hay que leer los códigos en la computadora, ¿no? O derivado de que hubo un indicador que se encendió. Entonces, a la hora de escanear y leer el código, pues podemos saber qué pasa, pero puede suceder que por ejemplo no tengamos ninguna luz de advertencia prendida,
derivado a que la falla se presentó solo una vez. Si se presa continuamente, se enciende ya para siempre el LED, el indicador. Pero no, entonces hay que estar muy vivos en ello, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas dos cosas, algo de pre-scan y post-scan, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son los problemas que se han guardado, ¿no? Dentro de en los códigos, ya a la hora de leerlos ya los veríamos, y qué va a pasar después de que es reparado el carro, qué tenemos que hacer, ¿no? Paso 4, vamos a comprobar si hay boletines de servicio técnico. Y eso significa, otra vez como en un principio les decía, que tenemos que verificar en foros, tenemos que verificar en la agencia, en el fabricante, más allá de la agencia es el fabricante, para saber si los síntomas coinciden con lo que por lo general se encuentra, ¿no? Y eso nos va a ayudar otra vez muchísimo, muchísimo. Entonces dice, según los estudios de los fabricantes de autos, el 30% de las fallas de un carro pueden ser resueltas por la información o sugerencia que da el fabricante. Entonces hay que leer los boletines de servicio porque normalmente van a estar incluyendo mucha información de los problemas que tenemos, ¿no? De ahí que mucha gente se dedique exclusivamente a una marca o exclusivamente a un tipo de auto, con el fin de tener la información a la mano para poder realizar un buen diagnóstico, ¿no? Nos vamos al paso 5. El paso 5 dice hay que ver bien los datos que nos arroja las herramientas de escaneo. Nos dan muchísima información y sobre todo los datos. Hay que leer datos, no solamente código, sino hay que leer datos. Entonces hay que leer los datos, hay que leer esas secuencias que aparecen en los datos. En esa secuencia de los datos nosotros podemos ver, por ejemplo, si la temperatura es continua, si la temperatura se dispara, si en algún momento no lo es. Nos podemos ver exactamente qué está sucediendo. Vean aquí lo interesante, ya no es solamente ver el código o leer el código, son leer los datos generados, ¿no? Datos que se generan y que se guardan cada cierto tiempo dentro de la computadora, ¿no? O encender el carro y estar leyendo los datos. Ya una vez que tenemos toda esta información, ahora lo interesante es aislar el sistema que nosotros creemos que está provocando el problema. Y eso es importante para poder resolverlo, ¿no? Para poder establecer ya la causa del problema. No todos los sistemas son fáciles. Aquí nos comentan que una parte muy difícil es la parte de mecánica del cilindro. Y pues entonces hay que estar muy atentos y estrechar el problema, ¿no? No hay que reparar el problema ya con la determinación de lo que fue la raíz causa y siguiendo las recomendaciones del fabricante, ¿no? Eso es súper importante y puede ser hasta a veces obvio decirlo, pero muchas veces lo salta. Como ejemplo, a mí me queda que hay algunos chasis que no deben ser perforados, no deben ser soldados. Sin embargo, en un afán de reparación, los soldan y los perforan, provocando con ello un daño estructural, ¿no? En el sistema. Nos vamos al paso 8, que es verificar la reparación. Entonces, ya hicimos el cambio de la pieza de acuerdo a lo que pide el fabricante. Verificamos la reparación y borramos los códigos de alerta, ¿no? Vamos a probar primero la unidad antes de borrar todo. Vamos a probar la unidad. Vamos a ver que no existan otros problemas. Ya de ahí vamos a borrar los códigos y vamos a revisar 2 veces lo siguiente: que el vehículo esté limpio, eso es importantísimo, que la radio esté apagada,
que el reloj esté configurado de acuerdo a lo que está, las estaciones de radio. De ahí la importancia de reconocer que cuando quitamos una batería tenemos que hacer algún respaldo energético. Y en este caso dice se han restaurado si la batería se desconectó. Bueno, pero normalmente en los servicios de mantenimiento tenemos que meter un aparatito para evitar esta parte, ¿no? Imagínate tú que pues se borran la memoria de las estaciones preferidas del cliente, o se borra, por ejemplo, las posiciones del asiento, del volante, del clima, o más allá, ¿no? O sea, provocamos algún otro daño. En términos prácticos, esa es la parte de las 8 pasos. Viene un poquito más completo. Y aquí en esta última figurita les presento el resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Técnicas de diagnóstico. Vimos lo que es aplicar la lógica, aplicar las 6 etapas, aplicar la técnica de raíz causa o el espinazo de pescado, ¿no? Las 3 Cs, que es un resumen de las 6 etapas, y los 8 pasos. Entonces, todo eso debe entrar como información a nuestro procesamiento de información para saber qué está sucediendo ahí, ¿no? Pero además tenemos que saber que entra información de parte del fabricante y también tenemos que tener información del usuario. O sea, ¿por qué pongo esta del usuario? Suponte que el que te lleva el carro es el dueño, sin embargo el que lo usa, pues trata el carro de manera muy diferente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya generas un diagnóstico y realizas la reparación. Pues esto es el video que tenemos preparado para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Henry y nos estamos viendo. Hasta luego.